Un saludo fraterno en el Señor. Nos encontramos en la casa Paulina, en la casa de las hermanas Paulinas, hijas de San Pablo. Vamos a hablar de un tema muy especial y de un tema muy repetido. Todos los años lo repetimos. Sin embargo, no significa que nosotros seamos los mismos siempre. Por eso se vuelve novedad cada año hablar de la Cuaresma. Un tiempo privilegiado en la iglesia, uno de los tiempos fuertes que como cristianos tenemos la alegría y la oportunidad de vivir. Por eso los invito a que en este momento tengamos un tiempo de reflexión, espero que estén sentados, relajados y hablemos de este tema, porque todos los años vamos a ver lo mismo, pero cada año tiene su novedad. Comenzamos entonces por decir qué es uno de los tiempos fuertes en la iglesia. Existen, ya sabemos, 5 tiempos que son litúrgicamente fuertes. Hablamos de Adviento, de Navidad, de Cuaresma, de Pascua y del tiempo ordinario. Dentro de los tiempos fuertes, la Cuaresma es un tiempo de preparación. Yo creo que ustedes ya han escuchado hablar mucho de este tiempo de Cuaresma. Esta vez les va a hablar una postulante, ¿sí? Voy en el camino hacia la vida religiosa, en los pasos iniciales. Entonces, digamos, va a ser una reflexión diferente, una reflexión desde la mirada de una joven. Entonces, les hablaba, uno de los 5 tiempos fuertes es la Cuaresma. Muy bien. Siempre que hablamos de Cuaresma, hablamos de 40 días, ¿no? En la iglesia sabemos que son 40 días. ¿Por qué 40? 40 días es lo que sabemos estuvo Jesús en el desierto, el tema de las tentaciones, el tema de estar allí con el Espíritu Santo, que fue enviado por el Espíritu Santo a vivir estos 40 días, ¿no? en ayuno. Entonces por eso también en la iglesia rescata esos 40 días. En la antigüedad, recordemos este tiempo de Cuaresma, es así como un tiempo penitencial, ¿no? Es un tiempo de recordar nuestro pecado. Normalmente, antes, cuando alguien cometía un pecado, cuando alguien quería reconciliarse con la iglesia, con sus prójimos, entonces se vestía un sayal, que era como tipo una túnica, y se echaba ceniza en el cuerpo, como simbolizando su pecado, simbolizando su maldad, pero también simbolizando el deseo de reparar, ¿no? Bueno, entonces con el paso del tiempo en la iglesia fue evolucionando un poco eso y ahora lo vemos en el miércoles de ceniza, cuando nos ponemos la cruz, el significado de la cruz en nuestra frente, que es también simbolizando que nosotros somos pecadores, porque todos lo somos, eso es algo que ya reconocemos en la iglesia, listo, todos necesitamos de la conversión, necesitamos del perdón. Por eso la señal de la cruz lo reconocemos como nosotros somos pecadores, pero arrepentidos, ¿sí? Decíamos una conversión. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el tiempo de Cuaresma? Bueno, en la iglesia entonces tenemos como objetivo que si comienza el miércoles de ceniza, termina el domingo de Ramos. También hay una pregunta, es ¿de dónde se saca la ceniza? ¿No? De cualquier cosa que se quema, ¿cómo? Bueno, tenemos una tradición que esta ceniza se saca de los ramos que se queman del año anterior, del domingo de Ramos, ¿no? Esa ceniza se guarda para el año siguiente. De ahí sacamos lo que es el símbolo de la cruz en el miércoles de ceniza. Volvemos a retomar esta experiencia del número 40, ¿no? Porque en la Biblia sabemos también hay mucha simbología y los números no son la excepción. No, cada número tiene su símbolo, su significado más profundo, más allá de un simple número. Y por eso el 40 también es un número muy significativo en el texto bíblico, porque de hecho el 4 significa universalidad, totalidad, y ya el número 40 significa una totalidad limitada, ¿sí?
Por ejemplo, como fueron los 40 días del diluvio, como fueron los 40 años del camino del pueblo de Israel hacia el Éxodo, ¿no? Encontrando la tierra prometida. Todo es simbólicamente como una totalidad limitada, como lo es el ser humano, ¿no? En su camino, su vivencia es limitado, por eso necesitamos tanto de la conversión y de la experiencia de Dios. También hablamos de que en Cuaresma, si ustedes recuerdan, como lo hemos vivido, hay austeridad, hay más bien como parece un tiempo muy seco, ¿no? Parece un tiempo muy simple. Y lo es, porque es un tiempo penitencial, porque es un tiempo de invitación al silencio, a la interiorización. Y de hecho en la liturgia tenemos algunas cosas que se omiten en el tiempo cuaresmal, que como es el aleluya, como le es el gloria, porque estos cantos son propiamente pascuales, ¿no? Sabemos que la Cuaresma nos va a llevar a un tiempo pascual, que es el tiempo de la alegría, de la resurrección. Por eso el tiempo cuaresmal se omiten, porque estamos en un tiempo de reconocernos pecadores, de reconocer nuestra humanidad. Por eso esperamos, nos abstenemos de hacer esos cantos del aleluya y del gloria para llevarlo a la alegría de ese tiempo pascual. Una de las grandes riquezas que tenemos en el tiempo de Cuaresma, que ya hemos escuchado su significado, los símbolos que hay en este tiempo litúrgico especial, también una de las grandes riquezas es la palabra de Dios en este tiempo. Uno de esos textos es tomado del Evangelio de Mateo, son las tentaciones de Jesús, que van a ilustrar muy bien todo este tema de la conversión, de Cuaresma, de sabernos y reconocernos llamados a la conversión, porque somos tentados y somos seres humanos. Por eso, sentémonos cómodamente, cristovidentes, hagamos nuestra estas palabras del Santo Evangelio. Vamos a escuchar con mucha atención. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 4. Después, el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: dice la Escritura, que el hombre no solo vive del pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después de esto, el diablo lo condujo a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí para abajo, puesto que la Escritura dice: Dios ordenará a sus ángeles que te lleven de sus manos, para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. Jesús replicó: dice también la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Enseguida lo llevó el diablo a un cerro muy alto, le mostró toda la riqueza de las naciones y le dijo: te daré todo esto si te hincas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le respondió: aléjate de mí, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios, a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y acercándose los ángeles se pusieron a servir a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar un texto, uno de los textos más fuertes en la Biblia, que es el tema de las tentaciones que le hace el demonio a Jesús en el desierto. Jesús elige o es llevado por el Espíritu Santo a este tiempo y a este lugar de silencio, de interiorización, de austeridad. Sin embargo, allí es tentado. Y aquí quiero que comencemos a hablar de un tema
que es uno de los temas centrales de la Cuaresma, que es el tema de la conversión. Y la conversión implica demasiadas cosas. Y vemos que si el mismo Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado, ahora nosotros, simples seres humanos, ¿cuánto más somos tentados? Somos también llevados al desierto, pero también pisoteados por eso de maldad que llevamos en nuestro corazón. Por eso comencemos por hablar de esta palabra, la palabra conversión. Cuaresma es un tiempo de 40 días. Vemos que es un tiempo larguito, ¿no? Es un tiempo en que la iglesia nos invita a que volvamos a nuestro interior y que reconociendo nuestra humanidad, así como Jesús también la reconoció en el tema de las tentaciones, seamos capaces de confiar en el Dios que nos ha creado, para que podamos ser capaces de decirle no a las tentaciones. El tema de la conversión no es un tema sencillo, no es un tema fácil porque ya lo vemos en nuestra propia vida. Cuando queremos cambiar hacia algo sencillo, un simple hábito, un simple hábito de, no, nos hacemos el propósito de comer bien, listo. Pero a veces nos cuesta tanto lograr ese propósito, ese hábito. Entonces, ¿cuánto más nos cuesta una conversión que viene no solamente de lo que hacemos externamente o de los hábitos que tenemos, sino del interior, sino de las intenciones que llevamos por dentro, sino de ese mundo, de ese nuestro corazón, que son cosas más fuertes y más arraigadas a nuestra humanidad? Por eso, también muchas veces lo escuchamos del Papa Francisco, este tema y esta invitación a la conversión del corazón, del interior, a esa rebelión que tiene que hacer nuestro corazón para elegir las cosas de Dios. Recordemos que la conversión, si bien es obra de Dios, necesita de nosotros. Es decir, como dice el dicho, Dios no puede hacer nada sin nosotros. Es decir, no puede cambiar nuestras vidas si nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por eso este tema de Cuaresma es tan emocionante, tan bello, porque ese es el tema de sentarnos, de mirarnos y de decir, quiero cambiar con la ayuda de Dios, pero quiero hacerlo porque es que Dios quiere y Dios nos busca. Lo escuchamos en el Evangelio todos los días, en la experiencia de la naturaleza, en la experiencia de nuestros hermanos que nos rodean, nuestra familia. Pero si nosotros no nos detenemos a escuchar esas voces, esos signos, no vamos a lograr comprender que la conversión implica dos partes, implica a Dios y implica mi persona, implica mi decisión también de cambiar. Recordemos al pueblo de Dios. Quiero que hagamos acá un paréntesis y recordemos ese camino que hizo el pueblo de Israel en el Éxodo para llegar a la tierra prometida. Ellos eran esclavos en Egipto, ¿no? Ellos toda su vida o por muchos años vivieron siendo esclavos. A través de Moisés, el Señor los rescató, los llamó a la libertad, los hizo caminar por el desierto, los hizo caminar mucho tiempo y este pueblo caminó hasta llegar a la tierra prometida. Pero todo este trayecto, ¿no? El objetivo, la libertad del pueblo, la tierra prometida. Pero el camino era un camino de conversión, porque ellos tenían que aprender a salir de la esclavitud para vivir en libertad. Y no es una cosa tan sencilla. Por eso es tan simbólico que de hecho hayan sido 40 años. Ustedes se imaginan uno caminando 40 años, las muertes, los que nacen, es decir, es toda una vida de camino. Y por eso asimismo es la conversión. Cada año vivimos la Cuaresma
porque cada año necesitamos convertirnos y salir de la esclavitud del pecado, nombremos así sencillamente, del pecado de la fornicación o del pecado de cosas sencillas, decir mentiras, no ser honestos con nosotros mismos o, o quizás acomodarnos mucho en el trabajo, cosas que necesitan tanto de la conversión y que parecen tan pequeñas, que pasan así tan desapercibidas, pero que nos cuesta convertirnos, porque a veces la esclavitud es mucho más cómodo que la libertad, porque la libertad implica responsabilidad, porque la libertad implica decisión, porque la libertad implica, que quiero que sea un lema de nuestra conversación, implica dejarnos amar por Dios. Y como muchas veces no conocemos el amor sincero, nos cuesta dejarnos amar por ese que es totalmente amor, por ese que en la cruz, por eso que en los caminos, por ese Jesús que nos dice que tenemos un Padre que nos ama, que quiere que nos convirtamos, que quiere que volvamos al camino. Pero nos cuesta ser amados, nos cuesta dejarnos amar por Él. ¿Estamos de acuerdo entonces que la conversión no es un tema sencillo, no es un tema tan fácil de asumir? Sin embargo, que todos los años estamos invitados a lo mismo, a convertirnos, a tomar otro estilo de vida o al menos aceptarnos también en nuestra humanidad para poder transformarla con la ayuda de Dios. Conversemos también de qué temas o cuáles son las herramientas que tenemos para este tema de la conversión. En el texto bíblico que escuchamos hace unos momentos, vemos que Jesús, al asumir este momento de estar en el desierto, la presencia de Dios, tiene actitudes propias. Una de ellas es el silencio. El silencio no es una cosa tan fácil que podamos elegir en nuestro ritmo, porque ya bien sabemos el ritmo del trabajo, nuestras familias, nuestras casas no son lugares muchas veces de silencio, el ritmo del consumismo, de la sociedad, no es algo que nos lleve a este espacio de decir calma, de decir paremos y escuchémonos. No, por eso es también otra cosa que implica nuestra decisión, que implica nuestro esfuerzo de sacar espacios de silencio. Por eso ahí está, una de las herramientas de Cuaresma es busquemos lugares donde podamos hacer silencio o aún en medio del bullicio, aún en medio de los sonidos, de lo que no podemos callar, podamos decir, me detengo a tener una experiencia con Dios, a mirarlo frente a frente, a volver a eso que dijimos hace un rato, de dejarnos amar por Él. El silencio es una de las claves grandes y de las herramientas gigantes que tenemos para vivir una Cuaresma. Otra de las herramientas que tenemos es la palabra de Dios. Sabemos que Jesús cada vez que le responde al demonio en cada tentación, cada una de las 3 tentaciones, Él responde con un texto bíblico. ¿No les parece muy interesante que la respuesta a la tentación o la respuesta al mal sea con la palabra de Dios? Entonces, ¿cuánta fuerza tiene esa palabra como para hacernos fuertes y capaces de salir de la maldad o de fortalecer el espíritu para decir no? Pues así lo hizo Jesús. Digamos, Él estaba tan unido a esa palabra de Dios, a esa palabra de su papá, que fue capaz de decirlo en el momento preciso. Por eso, los textos bíblicos de Cuaresma en la liturgia, todos están también tan fríamente calculados para que nosotros hagamos esa interiorización, hagamos ese camino de conversión en Cuaresma. Por eso, ya dijimos, silencio, palabra de Dios. Ya está en nuestras manos si queremos utilizarlas, esas herramientas que sabemos nos van a ayudar. Bueno, una tercera herramienta que tenemos del tiempo de Cuaresma para convertirnos,
para vivir ese tiempo de conversión, que no lo veamos como una cosa tan extravagante, como que tenemos que cambiar. No, implica las actitudes más pequeñas y a veces que pasan tan desapercibidas, las que necesitamos cambiar. Son esas simples, pequeñas, porque ahí es donde actúa Dios. Entonces la tercera herramienta que tenemos son las obras de misericordia, pero vamos a verlas más adelante. El Espíritu Santo. ¿Recuerdan que ahora en la lectura que hicimos del Santo Evangelio de las tentaciones, decíamos que fue el Espíritu Santo el que llevó a Jesús al desierto? Y de seguro fue también este mismo el que le dio la fortaleza de vivir todo este tiempo allí en ese silencio y asumiendo esas tentaciones. Por eso el tiempo de Cuaresma es también como el tiempo del Espíritu Santo, ¿no? Así que una de las grandes invitaciones que nos hace la Iglesia cada Cuaresma y que nos hace el mismo Señor cada Cuaresma es no nos sintamos solos. Es decir, es que no estamos solos en esto. Asumir el tema de conversión o decir quiero cambiar algo, a veces es como que implicara hacer un camino muy solitario y un camino interior austero. Sin embargo, Jesús no estaba solo. Aún cuando estaba en el desierto, no estaba solo. Estaba junto al Espíritu Santo. Este va a ser nuestro compañero en el tiempo de Cuaresma. Por eso, cristovidentes, tratemos de conocer un poco al Espíritu Santo. ¿Quién era ese gran desconocido, como a veces le solemos llamar? ¿Quién era ese que le ha dado la fuerza a la Iglesia, a los apóstoles, a los santos, al mismo Jesús? Conozcamos al Espíritu Santo y dejamos que Él sea la fuerza para que nosotros podamos convertirnos de nuestras malas acciones, de nuestro pecado, que sea el Espíritu Santo el que haga puentes entre nosotros, porque sabemos que la conversión implica pedir perdón al prójimo cuando yo también me he equivocado con el otro, o implica que yo perdone al otro por la maldad que me ha hecho, y eso se necesita de un puente, ¿no? Se necesita del Espíritu Santo. Un corazón que se convierte, un corazón que es guiado por el Espíritu Santo, tiene características únicas. Se puede decir que uno puede experimentar cuando una persona se está convirtiendo, porque sus obras son los que la acompañan, porque sus obras hablan de su conversión. Por eso cuando hablamos de conversión del corazón, por eso cuando hablamos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, no es otra cosa que cuando yo obro, cuando yo hago, cuando yo hablo, estoy también mostrando, estoy también expresando que esa conversión se dio al interior, pero que se muestra al exterior. Por eso hablemos un poco de las obras de misericordia, porque ahí es donde debe llegar punto de conversión, obras de misericordia, porque si no tiene frutos, lo que intentamos hacer interiormente, no vale la pena que nos convirtamos y no vale la pena que perdamos tiempo haciendo silencio y tratándonos de encontrar a un Dios sin obras, porque si no estaríamos buscando una paz interior muy falsa y muy hipócrita, como así solía llamar Jesús a quienes decían pero no hacían. ¿Sí? Y lo último que queremos, pienso que tú y yo, cristovidente, lo último que queremos es que el mismo Dios nos diga, vos sos un falso, porque no muestras con tus obras lo que dices con el corazón. Entonces por eso las obras de misericordia vienen al rescate y nos dicen, bueno, ahora pongamos en práctica. Entonces, si estamos en un tema de conversión, de quiero perdonar a mi hermano porque me hizo maldad, bueno, entonces una de las obras de misericordia es también ir y hablar con esa persona, es también dar un consejo, es también escucharnos mutuamente. Las obras de misericordia comienzan por el contacto. Si ustedes han notado, casi todas ellas nos hablan de una experiencia de tacto, de tocar, de estar con el otro. También cuando decimos
Listo, en esta cuaresma propongámonos ser generosos. Entonces no voy a comer tal cosa y la acumulo y bien, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, entonces hagamos la obra de misericordia de salir y reconocer la necesidad del otro, porque el otro también puede estar pasando hambre. Entonces vamos allá y hagamos una tarde, una comida especial con esa persona pobre, con esa familia que no tiene mucho. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué nos da tanto miedo o nos cuesta tanto salir y hacer cosas así? Porque es mucho riesgo, porque es que la sociedad está muy deteriorada y cualquier cosa nos puede pasar. Dejemos al lado un poco ese miedo. Sí, es verdad. Hay que tener seguridad en ciertas cosas, con quienes nos relacionamos, en qué lugares nos movemos, pero que eso no nos impida y no nos paralice salir y hacer una obra de misericordia. Allá es donde debe apuntar nuestra conversión. Conversión, experiencia con Dios, sentirnos amados, para luego salir y comunicarlo a nuestros hermanos en obras concretas, de contacto. Por eso, cristovidentes, seamos capaces, salgamos y seamos capaces de ser cristianos auténticos. Ustedes, si recuerdan, en los Hechos de los Apóstoles, Pedro era uno de los que tenía miedo a todo, ¿no? Pero después de la experiencia de Pentecostés, del Espíritu Santo, esa experiencia de Dios, salió a decirle a uno que estaba tirado en la calle, decirle: no tengo nada para darte, pero te doy a Jesús. Y se levantó y lo paró de su parálisis, porque literalmente tenía sus pies que no podía caminar. Entonces, ¿por qué no salimos nosotros también de esos miedos absurdos? Nos convertimos poco a poco y salimos a hacer el bien también. Somos capaces porque somos cristianos y tenemos un Dios que nos llama todos los días a la conversión del corazón. Gracias por estar aquí con nosotros en este tiempo, haciendo esta reflexión de Cuaresma. Qué alegría que ustedes hayan podido perseverar todo este tiempo y que nuestro camino de conversión se haga concreto. Señor los bendiga.